Por ejemplo, para la mecánica cuántica hay una propiedad, la propiedad de la conmutación en el álgebra convencional, que 2 por 3 sea lo mismo que 3 por 2. Esa propiedad de conmutación en mecánica cuántica no se emplea, se restringe. Por ejemplo, en cuanto al momento y la posición, son propiedades que en la medida en que determinas una, se modifica la determinación de la otra, que no son intercambiables, tienen que ordenarse. El orden sí que importa. ¿Por qué? Porque existen intereses particulares por parte de las operaciones que se van a efectuar en las decisiones que se hacen en la construcción de los sistemas lógicos. Claro, si planteamos la existencia de una inteligencia no humana capaz de establecer un sistema lógico a la vez perfectamente completo y perfectamente consistente, es que por otra parte tampoco existiría para esa inteligencia extraterrestre ningún interés parcial, particular, al respecto de nada, al respecto del conocimiento, lo cual no tiene sentido a no ser que se trivialice la propia idea de que el conocimiento siempre se remite a determinado objeto. Y entonces yo, pues no sé, que tendría 17 o 18 años, yo ya escribí un texto que era Dios como pregunta, no como respuesta. Es decir, Dios es ese signo de interrogación perenne. Cuando se habla de progreso, muchas veces solemos centrarnos en la faceta tecnológica. Pero no nos solemos centrar en lo que es el progreso intelectual, es decir, la capacidad de concebir cosas que parecían inconcebibles. Eso es algo para mí compartido por todas las religiones, que es buscar más allá de lo aparente, de los fenómenos. Yo veo algo divino o cercano a lo que las religiones llaman Dios en esa capacidad incesante de preguntar más y de avanzar. O sea, para mí eso ya es divino. Lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero uno de los rasgos peculiares de la filosofía de Carlos Blanco es que él utiliza el concepto de lo divino, pero despojado de todo el contenido sensible de lo que son las religiones en particular. Es decir, cuando hace alusiones a lo divino no se está refiriendo al Dios cristiano, ni a ningún otro Dios de ninguna religión en particular. A lo que se está refiriendo es, como digo, a una noción de lo divino despojado de todo ese contenido sensible, y por lo tanto como una suerte de proposición indemostrable que está en los confines del conocimiento humano y que vendría a clausurar alguna de las paradojas atinentes a los propios límites del conocimiento humano. Por ejemplo, una proposición indemostrable al respecto de la existencia de una causa incausada que solucionaría esa remitencia ad infinitum de las relaciones causales, siendo precisamente determinar una relación causal lo que es más propio de la ciencia, pero claro, la ciencia se halla inmersa en esa paradoja de si hay o no hay una primera causa. Si hay una primera causa es algo que en principio sería una singularidad y rompería con una de las categorías más fundamentales del juicio científico, que es el establecimiento de una causa. Entonces, bueno, esa es la idea de Carlos, ¿vale? Y es muy pregnante en Carlos, es muy productiva el hecho de plantear esa clase de nociones límite, siempre lo ha sido en filosofía, ¿de acuerdo? Porque, bueno, en fin, sigamos con la entrevista, que si no, no habrá proporción entre mi reacción y la entrevista es muy interesante. Prácticamente me quedaría callado viéndola, porque tengo particular debilidad por este hombre. Creerlo es ya posibilitarlo en gran medida. Hola, me llamo Carlos Blanco, soy profesor universitario y escritor, y en esta charla queremos conversar sobre cuestiones fundamentales de la filosofía, de la teología, de la ciencia y del arte. Queremos sobre todo transmitir interés por interrogantes profundos, interrogantes que nos hagan pensar y que amplíen nuestra visión de la realidad. Vamos a ello. Gracias, Carlos, por participar en Vidas Ajenas. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros también. Vamos a hablar de tu libro, Dios, de lo racional a lo divino. Mi primera pregunta es, ¿nos enfrentamos aquí a la pregunta de las preguntas? Desde luego nos enfrentamos a una de las grandes preguntas, ¿no? Yo creo que es bueno siempre repensar ciertos conceptos, ciertas categorías que llevan en la mente humana desde tiempos inmemoriales y que por supuesto han experimentado muchas interpretaciones, ¿no? Y la idea de Dios es uno de esos conceptos. Para muchas personas pues parecerá ya superado y dices ya no hay nada que decir, para otros sigue incluso determinando, me atrevería a decir, su vida y su concepto de la existencia. Pero yo creo que nadie discutiría que es una de las grandes ideas o de las más influyentes que ha tenido la mente humana, y por tanto volver a revisitar estos conceptos yo creo que siempre es un ejercicio positivo, ¿no? Interpretarlos, no solo examinar lo que otros han dicho sobre ello, cómo se conciben las distintas religiones o los distintos sistemas filosóficos, sino también ver cómo podríamos interpretar esas ideas
hoy en día a la luz de los conocimientos científicos, del desarrollo del pensamiento lógico, del pensamiento filosófico, incluso del arte. Entonces, bueno, lo de hablar de mi libro, esto ya sabes que tiene unas connotaciones que mejor yo he venido... bueno, hemos venido a hablar de ideas filosóficas, pero efectivamente como a mí me gusta, me dedico a ello y me encanta escribir, y todos estos pensamientos pues yo intento plasmarlos. Y además yo siempre digo, cuando escribo, pienso, ¿no? O sea, a través de la escritura, y eso me obliga a mí a contradecirme, a revisar, a ampliar, y al final es un ejercicio fascinante y es bello. O sea. Realmente cuando escribes es cuando te enfrentas a tus propios pensamientos, ¿no? Porque si tú piensas sobre algún tema y razonas en la privacidad de tu mente, es fácil que tú soslayes algunos problemas, ¿no? Que tú te hagas esas trampas al solitario. En cambio, cuando lo pones sobre el papel, se evidencian las fallas, ¿no? Cuando tú pones sobre el papel un razonamiento y tratas de que la secuencia de razones esté verdaderamente conectada, esté fuertemente conectada, esté justificada, cambian las cosas cuando tú lo pones sobre el papel. Ahí realmente se evidencian los problemas, se evidencian las fallas, y como ya dije en otro vídeo, antes de empezar uno, digamos, a estudiar, a meterse en la lectura de algún tema que realmente le interese, es un ejercicio interesante el tratar de llevar lo que uno sabe al respecto de eso, lo que uno ya está suponiendo al respecto de ese tema, llevarlo hasta el final, tratar de razonar al respecto de ese asunto, como yo estoy haciendo ahora al respecto del cristianismo, a ver cuál es precisamente el punto en el que su razonamiento es oscuro, porque ahí efectivamente detectará el problema, y lo hará precisamente cuando escriba. Es el formato más exigente, no tanto lo que sucede en la privacidad de nuestros pensamientos, en los que se puede dar bastante autoengaño, ¿no? Entonces, como decía, es muy interesante tener una lucidez al respecto de lo que se ignora para después sí poder orientar perfectamente nuestras lecturas, nuestras investigaciones. Estamos muy acostumbrados a ser orientados en el mundo del conocimiento, en la medida en que existen instituciones que administran el conocimiento, a estar orientados por terceras personas, y no tenemos mucha conciencia de cómo podemos nosotros autoorientarnos en la búsqueda del saber. Y el toque de gracia, el punto clave del asunto es precisamente saber lo que ignoramos, y se sabe lo que se ignora cuando precisamente se escribe, se trata de razonar haciendo secuencias de razonamientos perfectamente conectados, justificados, y cuando efectivamente se ve que existen oscuridades, que existen confusiones, que existen momentos en los que uno no haya salida a la justificación de algún enunciado que él presumía verdadero, válido, que estaba funcionando dentro de sí como una verdad al respecto del asunto. En ese momento sabrá lo que tiene que estudiar. Antes solo tendrá una idea vaga. Y después de todo ese ejercicio, ¿a qué idea de Dios llegaste? Claro, pues es muy interesante, ¿no? Porque, o sea, yo he pasado por distintas etapas, al final siempre con una inquietud, ¿no? Que es plantearme, decías antes, la pregunta de las preguntas, ¿no? Eso creo que justo lo expreso así literalmente en el libro, porque al final Dios, si existiera, sería el ser absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué mayor pregunta que el interrogante referido al ser absoluto, a lo que es incondicionado, a lo que no tiene confín, ¿no? A lo infinito, perfecto, omnisciente, omnibenevolente, ¿no? Todos los atributos que tradicionalmente se han predicado de la idea de Dios, de Dios, ¿no? Todos esos atributos que constituyen la idea de Dios. Entonces yo es algo que siempre, desde que era un niño, yo me acuerdo que cuando estaba en catequesis, pues le pregunté a mi profesora de catequesis, esto pues tendría como 7 u 8 años, ¿quién creó a Dios? O sea, al final me dijo, se creó él solo. Me acuerdo que me decía, ay Carlos, se creó él solo. Me acuerdo que me decía, porque yo preguntaba mucho en clase, y pues yo entiendo que algunos profesores, algunas profesoras y algunos profesores, pues al final estuvieran un poco agotados, ¿no? de tanto preguntar. Y entonces esta catequista me dijo, se creó él solo. Y yo me quedé pensando, ¿cómo se puede algo crear a sí mismo, ¿no? Es decir, parece una contradicción, ¿no? Porque si no existía, tendría que haber existido antes. ¿Cómo es eso posible? Y yo siempre he estado realmente reflexionando sobre la idea de Dios, o sea, incluso cuando yo me he considerado cristiano
con fe y yo quería demostrar la verdad del cristianismo, ¿no? O sea, que el cristianismo era realmente la religión absoluta que englobaba lo bueno de todas las religiones, rechazando, por así decirlo, lo negativo de todos los grandes sistemas religiosos. Yo también siempre estaba pensando, ¿no?, en Dios. ¿Qué sería Dios? Sería la forma de las formas, la superforma, lo llamé yo, ¿no? La relación constante entre lo real y lo posible. Me acuerdo que en un texto que escribí, yo tenía 15 años, que se llamaba Teoría de la cohesión cósmica, yo lo expresaba así, ¿no?, más o menos. Y uno va evolucionando, ¿no? O sea, yo creo que no hay que avergonzarse de cambiar, de evolucionar, de avanzar, de ver aristas, de revisar conceptos. Y en estos momentos yo me encuentro en una fase que podríamos calificar de agnóstica con respecto a las ideas tradicionales religiosas de Dios, respetando muchísimo, por supuesto, la creencia en Dios por respeto a lo desconocido, casi, ¿no? O sea, y algo que pues, el conocimiento humano llega hasta donde llega y puede haber mucho más que desconocemos, pero claro, también siendo escéptico con respecto a muchas de las interpretaciones o de las representaciones religiosas, ¿no? Hay un problema, ¿no?, en respetar lo que es, digamos, el contenido sensible de una religión en particular, que es que, vamos a ver, una cosa es manejarse con el concepto de lo divino en esos términos suprarracionales de noción límite, que serían una explicación posible, aunque más allá de los límites de la razón humana, al respecto de determinadas paradojas atinentes precisamente a nuestro propio conocimiento, como decía, por ejemplo, a una causa incausada. Bien, eso no es que sea respetable ni no respetable, es que atiende a una serie de razonamientos. Es decir, es una hipótesis que nunca se va a poder demostrar, pero que se maneja dentro de una tradición de nociones límite como posibles razones que al mismo tiempo están más allá de la razón humana. Es decir, hay cierto razonamiento y hay cierta justificación para manejarse con esos conceptos. Claro, otra cosa es respetar a quien realiza un acto de fe al respecto de la parte sensible de la religión en particular, como que el Dios es determinado individuo llamado Jesús, que nació en determinado sitio, que hizo determinadas cosas, milagros, etcétera, que resucitó. Eso no es que sea respetable ni no respetable, es que el mismo acto de fe que realiza la persona para creer en eso es una distancia absoluta respecto a la persona que no realiza dicho acto de fe. Es decir, simplemente hay una decisión por parte de uno, una decisión por parte de otro de no hacerlo, básicamente porque es una arbitrariedad. Tan contingente y arbitrario es que ese Dios, que es una noción suprarracional, trascendente, tan contingente es que se encarne en cierto individuo nacido en cierto sitio del planeta Tierra y que haga tales cosas en concreto. Eso es tan contingente y tan arbitrario como efectivamente creer en ello. Entonces, no existe ninguna motivación, no existe ninguna justificación para hacer eso. Es más, el acto de fe se apoya en esa falta de justificación. Digamos que existe cierta heroicidad irracional en creer, en el acto de fe. ¿Por qué? Porque yo soy tan fiel que lo demuestro a través del absurdo en que consiste creer. ¿Por qué? Porque no poseo ninguna justificación. Mi única justificación es la fidelidad ciega a ese Padre. Entonces, no sé si la palabra adecuada es respeto, pero bueno, yo también cuando hago estas reacciones debo decir que lo fácil aquí es negar cosas que él afirma. Él está en el contexto de una entrevista, no está escribiendo un libro, yo no estoy examinando un ensayo. Una entrevista es un formato ligero. Él efectivamente no va a decir todo lo que tiene que decir, ni lo va a decir con la consistencia y la solidez con la que él es capaz de decir las cosas. De modo que también mi crítica tiene que entenderse en ese sentido. Son más bien comentarios y, bueno, en fin, es un formato más dado al entretenimiento, más dado al placer intelectual, que más dado a establecer una crítica seria a este pensador cuya obra estoy leyendo y en relación a la cual sí que podría hacer una crítica seria. Estos son comentarios que tampoco deben entenderse que tienen una trascendencia, que tampoco están diciendo nada sólido y serio al respecto del pensador en cuestión. La idea con la que más satisfecho me encuentro ahora mismo, y que además la he ido desarrollando a lo largo de los años, tiene que ver con Dios como ese límite infinito, ¿no? O sea, precisamente si me tomo en serio la infinitud de Dios, es aquello que nunca tendría un término, no habría un límite, siempre estaría rebasando todo límite. Entonces, incluso aunque a nosotros, desde el punto de vista subjetivo, nos pareciera que nos estamos acercando,
como en una asíntota, ¿no?, en la curva, en realidad siempre sigue quedando infinito. Y aunque tú creas que te has acercado más, sigue quedando infinito, ¿no? Eso sería para mí lo absoluto, lo que nunca se sometería a un confín, ¿no? O sea, lo que no tendría nunca un término, y por tanto sería la posibilidad incesante, incluso de autosuperación. O sea, Dios sería tan perfecto que sería infinitamente perfectible, siempre podría incluso superarse a sí mismo, no habría nunca un término. En cuanto dijeras esto ya es lo perfecto, ya entrarías en contradicción, porque siempre podrías pensar en algo más. Y esto enlaza, por supuesto, también con esa famosa idea, ¿no?, de San Anselmo de Canterbury, id quo maius cogitari non potes, ¿no?, aquello cuyo mayor no puede pensarse. Claro, pero es que eso no se puede determinar, siempre podrías seguir añadiendo. Y entonces esa infinitud que efectivamente también nos abre la posibilidad de mentes por encima de la nuestra, que tuvieran un concepto superior al nuestro, igual que nosotros. Sí, esta es una de las grandes discrepancias que he encontrado con la filosofía de Carlos Blanco, fundamentalmente leyendo el libro de Análisis y Síntesis, y es que Carlos Blanco conjetura la idea de la existencia de inteligencias de otro tipo, de conocimientos que en lugar de apellidarse humano, de un conocimiento que en lugar de ser humano, sea por ejemplo el conocimiento de una entidad extraterrestre, para la cual sí sea posible, sí pueda entrar dentro de la categoría de conocimiento la noción, por ejemplo, de una causa incausada. Para nuestros estándares de conocimiento, para lo que nosotros entendemos por conocimiento en un sentido fuerte, en un sentido científico, es un fenómeno justificado, es decir, para el que existe una relación causal enunciada en forma matemática que es lógica matemática, es decir, que es una enunciación que tiene una validez interna, en tanto que su estructura formal tiene una validez interna como sistema lógico que tiene ese formato, y además después tiene prueba en el campo controlado del laboratorio, ahí es probado, es empíricamente verificable, y eso entonces constituye lo que vendría a ser conocimiento justificado. Que Carlos Blanco plantee la idea de que pueda existir alguna inteligencia para la cual sea conocimiento un fenómeno que no tiene causa, es decir, que no posee justificación, sería trivializar los propios presupuestos de conocimiento válido que nosotros manejamos. De modo que si se postula, si se conjetura la existencia, la posibilidad de que exista una inteligencia, por ejemplo, extraterrestre, que pueda poseer tal noción de conocimiento, lo que se está haciendo indirectamente es trivializar nuestros propios presupuestos al respecto de lo que es conocimiento válido. Y si se trivializan tales presupuestos, no hace falta ni siquiera recurrir a esa conjetura. Simplemente bastaría examinar entonces la validez de tales presupuestos, porque si resultan triviales es que no tienen fuerza suficiente, y por lo tanto, si son triviales para nosotros mismos, sería posible el superar tales presupuestos, el superar la idea de que conocer es que un fenómeno se haya justificado, que exista una relación causal enunciada matemáticamente y probada en el ámbito del laboratorio. Entiendo que Carlos va en la dirección de que es trivial porque los límites del conocimiento se refieren a cuestiones de carácter físico-químico, de carácter de la estructura de la organización neurobiológica del ser humano, en cuyo caso, efectivamente, claro, cabría superación, porque la evolución así lo confirma, cabría estadios distintos dentro del curso evolutivo, no de lo que somos nosotros, sino de lo que potencialmente podemos ser o seremos, pero en ese caso no haría falta entonces como tal remitirnos a un conocimiento no humano, porque la propia noción de humano plantea su propia superación, en tanto en cuanto el humano, en la medida en que ha adquirido conciencia, es que ya se ha distanciado de sí mismo, es decir, al humano le está dado, y hoy en día más
debido a su nivel tecnológico, el intervenir conscientemente sobre su propia configuración fisiológica, neurobiológica, intervenir porque la conciencia permite no solo ser sujeto, sino al mismo tiempo tratarnos como objeto. Es decir, que el propio ser humano, y a medida que las condiciones tecnológicas sean más favorables a ello, podrá intervenir directamente en su propia configuración, podrá intervenir, si se quiere, directamente dentro del propio mecanismo de la selección natural. Es decir, este mecanismo ya no es tan ciego para él, en la medida en que el ser humano es sujeto y objeto a la vez, en la medida en que adquiere conciencia. De modo que no es que otra inteligencia pueda entender esto si es que los límites del conocimiento responden a una determinada configuración fisiológica nuestra, sino que el propio ser humano, en tanto que es objeto de sí mismo, podrá superar esos límites del conocimiento en tanto que intervenga en su propia configuración y pueda alcanzar, pues qué sé yo, otras cotas de conocimiento gracias a una nueva configuración de su propia biología, de su propia neurobiología. Yo no estoy de ese lado, yo estoy más del lado de entender que al propio conocimiento, a la propia idea como tal de conocimiento, le son dados tales límites, no debido a cuestiones contingentes relacionadas con la neurobiología. Pero bueno, son posiciones. Las posiciones tan fundamentales como esta no son tanto posiciones en las que uno se encuentre firmemente establecido, porque requieren mucho trabajo para llegar a uno estar firmemente establecido, como más bien presupuestos que uno reconoce. Creo que para Carlos Blanco sí que es una posición en la que él está firmemente establecido, porque él ha trabajado mucho más que yo esa posición. De hecho, forma parte de su trabajo el trabajar esa posición, y yo es más bien un presupuesto en el que me reconozco, porque yo estoy dedicado a demasiadas cuestiones al mismo tiempo y no he afianzado tanto esta posición de que para mí el conocimiento no sea dependiente de una contingente disposición neurobiológica que pueda cambiarse y pueda superarse, sino que para mí los límites del conocimiento se refieren a la propia idea de conocimiento, es decir, a problemas fundamentales. Pero bueno, es discutido esto, ¿de acuerdo? Simplemente me reconozco en tal posición. Nosotros tenemos un concepto de número que es superior al concepto que podía manejar una persona hace 1000 años, ¿no? Tenemos un concepto mucho más abstracto, formal, profundo, de número, ¿no? que a veces guarda poca relación con la idea intuitiva, ingenua de número. Pues ¿por qué no podría ocurrir lo mismo con la idea de Dios? Entonces sería ese límite asintótico. Esa es la interpretación que yo doy, donde muchas cosas también que a nosotros nos parecen contradictorias o incompatibles, ahí sí encontrarían síntesis, pero esa síntesis al final nunca se puede determinar como algo dado, siempre estaría más allá de todo lo dado. En el infinito al final es justo donde se produciría esa síntesis, que eso lo enlazo con dos propiedades fundamentales de los sistemas lógicos, de los sistemas formales, que son la consistencia y la completitud, ¿no? Un sistema consistente, aquel que no alberga contradicciones en su seno, es decir, que tú no puedes inferir una proposición contradictoria, sino una proposición y su negación desde ese sistema de axiomas, pero que a la vez es completo, es decir, que no hay ninguna verdad dentro del sistema que no sea demostrable, que eso yo lo interpreto como que no quedaría nada fuera del sistema, el sistema podría justificarlo todo, sería el sistema de los sistemas, el sistema absoluto. Eso por lo que sabemos. Claro, también desde el punto de vista de Carlos Blanco, si suponemos la posibilidad de que pueda existir una inteligencia de otro tipo que sea capaz de construir un sistema lógico que sea al mismo tiempo perfectamente consistente y perfectamente completo, eso al mismo tiempo significaría que puede existir una inteligencia que no esté espaciotemporalmente localizada, que no esté en un aquí y en un ahora, que no posea ninguna intuición sensible. ¿Por qué digo esto? Porque la construcción de los sistemas formales, recogiendo esta idea de consistencia y completitud, requieren de una elección originaria, genuina, de axiomas. Unos axiomas son verdades autoevidentes que no se van a demostrar dentro del propio sistema, que son simplísimas, que dependen de intuiciones y a partir de las cuales se va a construir
o a partir de las cuales y junto con unas reglas de inferencia se puede desplegar una validez que después es cómo se enuncia, cómo se estructura toda proposición válida, siempre y cuando se cumplan las reglas de inferencia y siempre y cuando esas construcciones respondan a las reglas que plantean los propios axiomas. Pero esa elección, si bien plantea la existencia de un sistema lógico consistente, efectivamente, en la medida en que es una decisión, nunca va a recoger todos los casos posibles. Van a quedar verdades fuera del propio sistema. Esto es algo que demostró el matemático Gödel en el famoso teorema de incompletitud. Por ejemplo, para la mecánica cuántica hay una propiedad, la propiedad de la conmutación en el álgebra, ¿no?, convencional, que 2 por 3 sea lo mismo que 3 por 2. Esa propiedad de conmutación en mecánica cuántica no se emplea, se restringe precisamente porque hay, por ejemplo, en cuanto al momento y la posición, son propiedades que en la medida en que determinas una, se modifica la determinación de la otra, que no son intercambiables, tienen que ordenarse. El orden sí que importa. Primero tiene que ir una, primero tiene que determinarse una para que la otra quede determinada y no cabe intercambio, y por lo tanto el álgebra de la mecánica cuántica no contempla la propiedad de la conmutación. ¿Por qué? Porque existen intereses particulares por parte de las operaciones que se van a efectuar en las decisiones que se hacen en la construcción de los sistemas lógicos. Claro, si planteamos la existencia de una inteligencia no humana capaz de establecer un sistema lógico a la vez perfectamente completo y perfectamente consistente, es que por otra parte tampoco existiría para esa inteligencia extraterrestre ningún interés parcial, particular al respecto de nada, al respecto del conocimiento, lo cual no tiene sentido a no ser que se trivialice la propia idea de que el conocimiento siempre se remite a determinado objeto, ¿no? Es decir, se tendrían que trivializar tantos presupuestos tan fundamentales como que el conocimiento tenga que tener objeto, porque claro, si esta inteligencia no humana, insisto, plantea la existencia o es capaz desde su increíble capacidad cognoscente de tener un sistema formal a la vez perfectamente completo y perfectamente consistente, entonces tampoco tendría objeto, porque serían todos los objetos, y es decir, ninguno, porque no existiría definición. Una definición es plantear términos al respecto de algo. Si se habla al respecto si lo que se pretende es conocer la totalidad, no se está dando ninguna definición al respecto de qué exactamente, qué colección de cosas, ¿no? La totalidad no es absolutamente nada. Entonces se estarían trivializando presupuestos que poseen demasiada fuerza, a no ser que también se esté diciendo indirectamente que nuestros propios presupuestos no poseen la fuerza que poseen. Entonces no es necesario que busquemos una inteligencia superior. Todo sería una cuestión de nuestra propia configuración contingente neurobiológica y sería cuestión de intervenir en ella para alcanzar precisamente cotas superiores de inteligencia y superar esos presupuestos del conocimiento que no parecen ser en sí mismos paradójicos y problemáticos, sino que se refieren a límites dados por configuraciones naturales, contingentes y superables. Sabemos es imposible con un número finito de axiomas, ¿no? Entonces, volvemos a lo infinito, ¿no? En un número finito de pasos tú nunca podrías llegar a eso. Siempre necesitarías algo más, algo más, algo más. Y fíjate que esto tampoco contradice tanto muchas de las ideas de Dios. Nadie se ha atrevido en la teología, y por supuesto menos en la mística, etcétera, a decir esto es Dios o determinar exactamente Dios. Dios es infinito, siempre estaría más allá de cualquier límite. Solo que yo lo interpreto a la luz de las matemáticas, de la lógica y del pensamiento también científico. Claro, igual en lo que ya has contado se puede inferir la respuesta a la pregunta que te voy a hacer, pero en un mundo en el que parece que la ciencia ha conquistado la realidad o la descripción de la realidad, ¿tiene sentido preguntarse por Dios?